Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de chismorreo y análisis de todo lo que amamos del mundo del espectáculo, especialmente de esas parejitas que nos roban el corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un cafecito bien cargado y una buena dosis de salseo, porque hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas en nuestras cabezas durante mucho tiempo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia, o mejor dicho, en el misterio que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos, los protagonistas de la inolvidable Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí en Latinoamérica. Esos dos que nos hicieron suspirar con su química en pantalla, esos dos que a día de hoy, siguen generando teorías y especulaciones sobre si su amor traspasó o no la ficción. Y no solo eso, vamos a desentrañar un poquito el porqué de esa frase que encabeza este vídeo, Demet y Can, nuestro amor secreto revelado. No sufras por nosotros. ¿De dónde salió eso? ¿Es real? ¿Es un invento de los fans? Bueno, agárrense porque vamos a intentar responder a todas esas preguntas a lo largo de este vídeo. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis de series, películas, chismes de famosos, y muchas cositas más que te van a encantar. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al unirlos evocan imágenes de paisajes turcos, amaneceres de ensueño, y sobre todo, una pasión desbordante. Erkenzikuş fue un fenómeno mundial. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente encendió la imaginación de los fans fue la innegable química entre Demet y Can. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Las redes sociales se inundaron de teorías, fanfics, vídeos editados y miles de mensajes expresando el deseo de que su amor en la pantalla se hiciera realidad en la vida real. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se dejó llevar por la magia de Sanem y Can? Su historia era un cuento de hadas moderno con toques de comedia, drama y, por supuesto, mucho romance. Era irresistible. Y aquí es donde entramos en territorio pantanoso. Porque a pesar de la insistencia de los fans, ni Demet ni Can confirmaron nunca haber tenido una relación romántica. De hecho, durante un tiempo, ambos se encargaron de desmentir los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Algunas entrevistas de la época eran auténticas clases de evasión, respondiendo con ambigüedad y sonrisas enigmáticas. ¿Pero por qué esa insistencia en negarlo? Esa es la pregunta del millón. Y las teorías al respecto son muchas y variadas. Algunos creen que la producción de la serie les pidió que mantuvieran su relación en secreto para no afectar la trama y mantener la expectación del público. Esta teoría tiene sentido porque en el mundo del espectáculo, a veces, la verdad es menos interesante que la especulación. Una relación confirmada podría haber disminuido el interés del público, al eliminar el misterio y la intriga. Otros piensan que simplemente no querían exponer su vida privada a los medios y a la voracidad de los fans. Y es que la fama tiene un precio muy alto. La vida de los famosos se convierte en un libro abierto, expuesta a la crítica y al juicio constante. Es comprensible que Demet y Can quisieran proteger su intimidad, especialmente si estaban construyendo una relación incipiente. Y luego está la teoría de que efectivamente sí hubo algo entre ellos, pero que la relación no funcionó y prefirieron seguir caminos separados. Esta es quizás la teoría más triste, pero también la más realista. A veces, la química en pantalla no se traduce en compatibilidad en la vida real. Las presiones del trabajo, las diferencias de personalidad o simplemente la falta de tiempo pueden acabar con una relación prometedora. Ahora vamos a la frase que mencionamos al principio, Demet y Can, nuestro amor secreto revelado. No sufras por nosotros. Esta frase, que ha circulado por internet, suele aparecer acompañada de fotos o vídeos de Demet y Can juntos, a menudo editados por fans. La realidad es que no hay evidencia de que esta frase haya sido pronunciada o escrita por alguno de los dos actores. Todo apunta a que se trata de una creación de los fans, una forma de expresar su deseo de que su amor sea real y de consolarse ante la posibilidad de que nunca lo sea. Es importante ser cautelosos con la información que encontramos en Internet, especialmente cuando se trata de la vida privada de las personas.
Los fans a veces nos dejamos llevar por la pasión y creamos historias que no siempre se ajustan a la realidad. Y eso no está mal, siempre y cuando seamos conscientes de que estamos creando ficción y no dando por sentado algo que no es cierto. La línea entre el deseo y la realidad puede ser muy delgada, y es importante no cruzarla. Después de Erkenci-Kuş, tanto Demet como Can continuaron sus carreras por separado. Can Yaman se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare y se convirtió en un auténtico ídolo. Su popularidad en Italia creció exponencialmente, convirtiéndose en una figura muy solicitada para anuncios y eventos. Can aprendió italiano, se adaptó a la cultura italiana y demostró su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, participando en diversas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Demet demostró su talento en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y se ganó el reconocimiento de la crítica y el público. En 2022 Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio terminó a principios de este año. Su boda fue un evento mediático con una gran cobertura en la prensa turca y en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de la felicidad aparente, la relación no prosperó, y la noticia de su divorcio sorprendió a muchos. Can, por su parte, ha mantenido su vida sentimental bastante más discreta, aunque se le han atribuido varios romances. Su vida amorosa ha sido objeto de especulación constante, pero Can siempre ha sido muy reservado al respecto. La pregunta que muchos se hacen es: ¿volveremos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla? La respuesta es incierta. Ambos han expresado en alguna ocasión que no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro, pero que por el momento no hay nada concreto. La agenda de ambos es muy apretada, y encontrar un proyecto que se ajuste a sus expectativas y a sus compromisos puede ser complicado. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos sigue siendo recordada y celebrada por los fans de todo el mundo. Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y la esperanza de que Demet y Can vuelvan a unir sus caminos profesionales sigue viva. La magia de Sanem y Can sigue resonando en el imaginario colectivo, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo alimenta la ilusión de muchos. Pero más allá de la especulación romántica, es importante reconocer el talento y el esfuerzo de ambos actores. Demet y Can son dos profesionales dedicados que han trabajado duro para alcanzar el éxito. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores y han demostrado su valía en cada proyecto. Su talento va más allá de la química en pantalla, y merecen ser reconocidos por su trabajo individual. Además, es importante recordar que la vida de los famosos es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los flashes hay personas reales con sentimientos, sueños y problemas. Es importante ser respetuosos con su intimidad y no caer en juicios fáciles. Y llegamos al final de este vídeo, corazones míos. Hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, su éxito en Erkenci-Kuş, los rumores sobre su posible romance y la famosa frase «nuestro amor secreto revelado». Hemos visto que no hay evidencia de que esa frase sea real, y que probablemente se trate de una creación de los fans. Hemos recordado la importancia de ser cautelosos con la información que encontramos en Internet, y de no dar por sentado algo que no está confirmado. Y hemos reafirmado que la química entre Demet y Can sigue siendo recordada y celebrada por los fans de todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado, y sobre todo, que les haya resultado interesante. Gracias por quedarse hasta el final, por escuchar mis reflexiones y por compartir conmigo esta pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Y nunca dejemos de soñar con esos amores de telenovela que nos hacen suspirar. Hasta la próxima, corazones.